Que Dios os bendiga, hermanos míos. Hoy les traigo un pequeño pensamiento que Dios lleva días poniéndome en mi corazón. Dios me golpeaba por medio de lo que está sucediendo, que lo que está sucediendo, lo que está anunciando, los eventos, todo lo que vemos, para el entendido, para el que está en Cristo Jesús, lo que se viene, lo que está al venir, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ponía este pequeño consejo, esta palabra de Dios en mi corazón para repartirla con vosotros. Y es que en estos tiempos, hermanos, dice la palabra de Dios: mirad que no andéis como necios, sino como sabios. Mirad que no andéis como necios, sino como sabios. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué dice la palabra de Dios que mirad que no dejéis de alcanzar la gracia de Dios? No sea que alguna raíz de amargura habla de que estamos en Cristo, pero que es necesaria la constancia. Fíjate que dice la palabra: orar y velar para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero fíjate que dice orar y velar, y en otros pasajes nos dice en todo tiempo, y en otros pasajes nos dice sin cesar. Una constancia. Por eso os vuelvo a repetir aquel versículo que dice la palabra de Dios: mirad que no dejéis de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguna raíz de amargura, por ella muchos os estorben, estéis mal e inquietud en vuestro interior y seáis contaminados. Hermanos, vemos de que la palabra de Dios es clara. Y quiero compartir con vosotros un versículo para que en estos tiempos, hermanos míos, os preparéis. Porque esto no es un juego. Esto, hermanos, no es un teatro. Esto no es una mentira. Esto es una realidad. Cristo viene muy pronto. Y por ello el Señor ponía en mi corazón un pensamiento, una palabra de Dios. Y Dios ponía en mi corazón Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, estamos hablando después de la gran, en medio de la gran tribulación, hermanos. Cuando la iglesia se vaya. Pero esto es lo que yo quiero hablar. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Testimonio que tenían. Dice que el apóstol Juan en el Apocalipsis veía muchos decapitados, pero dice que era por el testimonio que tenían, un pasado, hermanos. Pero es que la palabra de Dios dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Si guardas su palabra, Él te guardará de lo que viene. Lo que viene son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, 21 juicios totales. La gran tribulación se le conoce como el día del Señor, grande, día de tinieblas, de oscuridad, día de ira, de castigo sobre los impíos. Pero esto no vendrá en aquellos que dice la palabra, porque Él es fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. Entonces, como Él es fiel, dice su santa palabra. Al igual que todo lo que se está cumpliendo está escrito. Mateo 24, Lucas 21 me parece, y Marcos 13. Está hablando de el fin del siglo, el fin del mundo. Solo nosotros estamos viendo la antesala de lo que viene. Principio de dolores son estos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en adelante, cuando la iglesia se vaya y se abra el primer sello, esos juicios comenzarán con la manifestación del anticristo. Apocalipsis 6:1. Entonces, hermanos, Dios ponía esta palabra en mi corazón, de que había bastantes creyentes, supuestos creyentes, mejor dicho, que se quedaron porque no guardaron la palabra de nuestro Señor. Y la palabra de Dios es clara: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de lo que ha de venir. Y dice en Apocalipsis 6, versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Supuestos creyentes que decían de ser cristianos se quedaron. ¿Y cómo puede ser esto? No basta solo con creer, hermanos míos, no. Porque la palabra nos manda en poner en práctica lo que creo. Y si no hay una práctica, ¿cómo podemos decir en términos humanos para que podamos entender en qué se le conoce que uno es panadero? Porque hace pan. Hay algo que practica que nos dice lo que es. También podemos ver esto con otro trabajo, como por ejemplo un futbolista. ¿Por qué decimos que es futbolista? Porque practica el fútbol y se le puede llamar jugador. Dice aquí la parábola de las 10 vírgenes, así se titula, Mateo 25, versículo del 1 en hacia adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Llama que son 10 creyentes que están esperando a un esposo, porque si no hubieran creído, no pueden estar las insensatas esperando al esposo. Pero es que la insensata también está esperando al esposo. Es una creyente de que se consideraba como una esposa de aquel esposo. Pero aquí hay una parte que hay una diferencia, de la cual es una esposa real del esposo y la cual no es una esposa del esposo. A una, la cual se considera realmente esposa del esposo, es las que tenían consigo mismo aceite en sus lámparas. Y la que se consideraba que era esposa de aquel esposo, no era la esposa.
Estas no eran esposas, porque parte la diferencia con la prudente. Aquella que estaba preparada. Esta insensata no tenía consigo aceite. ¿Cuántos cristianos en estos momentos se consideran esposa del esposo, pero no están entendiendo de que lo que nos parte la diferencia de ello es la práctica de lo que creo? No están tomando consigo aceite. El aceite es la comunión con el Espíritu Santo. Es la creencia. Es una vida agradable al Señor. Estos son los nacidos de nuevo. Porque los nacidos de nuevo comprendieron que dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Porque fiel es el que lo ha prometido, que te salvará de la ira venidera. El día de tinieblas, día de juicio sobre todo aquel impío. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Estas son las prudentes. Esta es la que entendió este versículo. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vosotros sabéis que a nuestros hermanos apóstoles Cristo llamó, pero también le decían que eran los apóstoles de Jesús por el testimonio que tenían. Aquel versículo de la palabra que dice en Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre este testimonio delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean este testimonio bueno y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque os digo como he comenzado en el principio: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque fijaros, y quiero detenerme, que dice su palabra que eran hombres sin letra, eran simples, normales, y dice que se maravillaban. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos, supuestos creyentes de Cristo, la gente se maravillan de ellos, pero pierden la eficacia de llamarlos que son de Jesús? ¿Cuántas personas son maravilladas de otros, pero que luego realmente no se les conoce que son de Jesús? Mejor es que menos ser maravillados y más que nos reconozcan que somos de Jesús. Por eso vuelvo a repetir el versículo de la palabra, que dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo importante es ser prudente. Lo importante es la lámpara encendida, rebosando de aceite.
¿Para qué tanta maravilla si lo importante no está? Que Cristo nos reconozca que somos una luz delante de los hombres, y por este testimonio que es de Él, la verdad enseñada que me ha enseñado Él y he aprendido de Él, lo pongo en práctica y entonces soy reconocido que son de Jesús. Entonces lo que hoy se está necesitando decir y que hagan los creyentes cristianos de Jesús es que Cristo lo dijo muy claro. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz cada día, no solo un día ni dos, todos los días de su vida y sígame. Y entonces, esta es la prudente, la que es reconocida por el esposo y entra a las bodas y se cerró la puerta. Mirad que no andéis como necios, sino como sabios. Pero sabios de la sabiduría terrenal diabólica del mundo, la cual Dios la tiene como insensatez. No, sino la sabiduría celestial, la cual desciende de Cristo. Esta es la verdad. Y por ello, por lo que en ellos repartían, aquellas cosas que ellos hacían, ese gran amor, ese testimonio que tenían, los llamaban discípulos de Jesús. Y entonces se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces cuando Cristo, porque el Señor mismo, cuando descienda del cielo y diga, sube acá, es aquella prudente que tomando su lámpara estaba llena de aceite, bien alumbrando delante de los hombres, y era reconocida por el testimonio que tenía presente, una comunión muy íntima con el Espíritu Santo cada día, practicando lo enseñado por su Salvador, por su esposo. Entró a las bodas y le dijo Cristo, sube acá, y se cerró la puerta. ¿Cuántos hoy en día están cogiendo la cruz cada día y siguen al Señor, y otros no están cogiendo la cruz cada día, sino hoy un día, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no? Que dice la palabra, hay por quien tenga la sangre de Jesucristo como inmunda, sino que la pisotea por la práctica de esta insensata que cada día vive como se le pega la gana. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la que no entiende esto. No es una luz delante de los hombres. No es una luz en el mundo, sino es aquella que no quiere ser corregida, aquella que se hace un Dios a su imagen y semejanza. Esta es la insensata. Vosotros sabéis de que 12 apóstoles fueron administrados. ¿Acaso los 12 fueron salvos? Solo 11. Porque los 12 fueron administrados, pero uno no iba conforme, no iba agradable, no iba con un corazón recto delante de Dios. Este también era insensato. ¿Tú quieres ser prudente?
acuéstate en el pecho de Jesús como hacía Juan. Vive cerca de Dios. Vive cerca de Jesús. Pon en práctica lo que Él te enseña. Escucha atentamente lo que Él te enseña. Sé una luz en el mundo. Este es el que es ser prudente. Pero el insensato es aquel que sí también dice de ser apóstol, muy maravillado entre los fariseos y los hipócritas, pero luego realmente cambió a Dios por poco. Teniendo la vida, abrazó la muerte. Fue administrado, pero no iba conforme la voluntad de Dios. Esta es la insensata también. Así que, hermanos, vamos a ser una luz, porque Él es luz. Las tinieblas ninguna comunión tienen con la luz. ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Dice la palabra. ¿Qué comunión hay entre Cristo y el diablo? Hermanos, dura cosa es oír esto, pero estamos en tiempos para andar rectamente delante de Dios. Porque dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que el apóstol Juan vio a muchos que tenían un pasado, una creencia falsa, pero sí sabían quién era Jesús. Dura cosa es oír esto, de que hubo 5 insensatas que no entraron a las bodas. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. La hora ha llegado. Que los verdaderos adoradores alaben al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, no medias tintas. Porque si vamos de medias tintas, sabéis lo que le pasó a la insensata, ¿verdad? Se quedó en la calle. Y entonces entendió. Señor, Señor, ábrenos. Y Él responderá, no sé quién eres. Dios conoce a los suyos. Y dice en su palabra que el que es guiado por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu también. Porque estos son hijos de Dios, los que son guiados por su Espíritu. Vosotros sabéis que el apóstol Judas podemos ver también que terminó de esta manera. Cuando ya tuvo lo que él quería, algo que perece, que termina, que no permanece para siempre, cuando lo vio, dijo, no, he entregado sangre inocente. No sé lo que he hecho. Tomar otra vez las monedas. Y dijeron aquellos fariseos hipócritas, como hoy en día el diablo contestará a muchos. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me dices? Dios mío, qué dolor. Quedarte en la calle y no entrar en las bodas. Hermanos, tenemos que dejar que Dios perfeccione, que Dios haga la obra, que su Espíritu nos vivifique, nos dé vida, nos perfeccione hasta el día de Él. Porque el apóstol Pablo también tenía esta lucha en su cuerpo. El bien está en mí, pero no en hacerlo. Pero si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Y dice en su palabra que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu.
estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. O somos guiados por su Espíritu que nos ha puesto, el cual nos reprende y nos exhorta y nos guía hacia toda la verdad, o despreciamos una salvación tan grande. Por eso dice la palabra: cuidar de vuestra salvación con temor y temblor. No sea que haya en vosotros alguna raíz de amargura, os estorbe y seas contaminado. No dejes de alcanzar la gracia de Dios para el oportuno socorro. Que Dios nos dé conocimiento, hermanos. Que Dios nos dé conocimiento. Porque si no andamos como Él anduvo en la verdad, ¿sabéis lo que practicaba Jesús? Dice que cuando empezó su ministerio, empezaba a libertar, empezaba a sanar. Lo que Él era, Él hacía: amar. ¿Cuántos? Muchos, porque no son pocos, dijo nuestro Señor. Muy pocos entran por la puerta estrecha. Entran en la ancha, según la medidura, como ellos quieren, un Dios a su imagen y semejanza. Creen en Jesús, sí, pero no dejan que Dios haga la obra en ellos y nazcan de nuevo. El nacer de nuevo, hermanos, ¿sabéis lo que es? Primer fundamento es creer en Jesucristo, que Él murió y resucitó para que tú tengas vida, entregado por tus transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero ahora tengo que hacer lo que Él me demanda, porque la Biblia está llena de exhortación. Te dice que te despojes del viejo hombre, que no seas como los del mundo, que no sigas el camino de desenfreno que ellos hacen, el camino del cual estas cosas pasadas es muerte, que practiques la vida. Y esto es, hermanos, aparte de todo esto, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú sigues esto, bienaventurado eres, hermano. Bienaventurado eres, hermana. Eres una esposa de Jesús. Pero si tú esto dejas de hacerlo, esa insensata que tenía, ahora entenderás, la lámpara y dentro de ella poco aceite y que se apagaba, es porque muchos hacen como aquella parábola que dijo nuestro Señor: mi Señor tarda, voy a golpear a mis criados, voy a vivir como se me pega la gana. Vuelve atrás al santo mandamiento enseñado por Él. Dejó de amar, dejó de perdonar, dejó de amar a Dios sobre todas las cosas. Como aquel rico que dijo y se puso en modo prepotente ante Dios. Y dijo: Señor, hincada la rodilla, incluso qué apariencia. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice: los mandamientos, ¿sabes? Dice: bueno, eso yo lo he hecho desde mi juventud. Y ahora el Señor, sabiendo que no era así, le dijo: vende lo que tienes, a ver si es verdad que amas a Dios sobre todas las cosas. Y doliéndole en su corazón lo que Dios le dijo, teniendo la vida delante, que era la vida eterna, que era Jesús, eligió como Judas. No quiso. Que Dios nos dé conocimiento, hermanos, para entrar conforme la medida que Dios quiere también y pide de nosotros. Porque os hago recordar que los apóstoles eran apóstoles también llamados por los hombres y por Jesús, que habían estado con Él, porque lo que hacían eran de Él. Sus obras se hacían en manifiesto que estaban enseñados por Él. Amaban, perdonaban, libertaban. ¿Cuántos hoy en día no hacen esto? ¿Cómo vas a ser de Jesús? Somos más fuertes que Dios para intentar engañarle sabiendo todo y que delante de Él todas las cosas están despiertas, desnudas delante de su presencia.
Que Dios nos dé conocimiento, hermanos, para ser prudentes y no insensatos. Porque la palabra de Dios dice: también los demonios creen y tiemblan, pero niegan la eficacia de lo bueno. No quieren saber nada de la verdad. Por eso, hermanos, Dios nos llama, que si sois de Él, dice: en esto se conoce que sois míos, que os améis unos a otros. ¿Y qué es amar? Amar es luz, es una obra de luz. Es la verdad, hermanos. Y en esto conocerán que sois míos, que guardéis mis mandamientos. Y el que no guarda mis mandamientos no es de Cristo, no es de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en él, claramente no es de él. Por eso no entristezcamos al Espíritu Santo, hermanos, porque nos exhorta y nos reprende hacia toda verdad. Como dijo el apóstol Pablo, dice: yo no pretendo como si ya lo hubiera alcanzado, como si ya fuese perfecto. No, hermanos, estamos en un cuerpo corruptible aún. Pablo gemía su cuerpo deseando ser revestido de aquella gloria. Por eso dijo: prosigo a la meta, al llamamiento y a lo que Dios me ha encomendado. Orar por mí, para que yo hable como debo de hablar. Gloria a Dios. Pablo entendía de que tenía que seguir guardando la fe y acabar la carrera con gozo. Permanecer en Él, y Él permanecerá en nosotros. Dice, por eso dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo aquel que no permanece en mí y yo en Él, no puede llevar fruto, hermano. Pero si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Así que Dios nos dé conocimiento a ser prudentes, hermanos, a despojarnos todo peso que nos asedia, para no poder continuar, para no vivir una vida agradable, para ser una luz en el mundo, la sal de la tierra, y que reconozcan que somos de Jesús. Para que en su venida, dice la palabra, no nos alejemos avergonzados. Permanezcamos, hermanos, practiquemos la luz, porque Él es luz. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos dé conocimiento. Y esto es lo que yo he sentido, porque el tiempo está cerca, hermanos. Dice la palabra en Apocalipsis: el que venciere, el que venciere, el que venciere. Vamos a vencer. Juntamente con Él todo se puede. Por eso dice en su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a dejarnos que ese amor nos abrace y nos guíe hacia Él. Porque haciendo esto podremos entrar, hermanos. Vosotros sabéis, hermanos, que hubo 10 leprosos, el cual solo uno dio gracias y fue salvo. Le dijo el Señor: ¿dónde están los 9? ¿No los he bendecido y los he enseñado y los he sanado y les he enseñado la verdad? ¿Dónde están? Solo vino uno, hermano, y este fue salvo. Eres salvo, le dijo el Señor. ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, ¿cuántos pocos dan gracias al Señor? Como Zaqueo, él terminó bien, hermanos. Le dijo el Señor, después, cuando dijo ya Zaqueo, deseaba verle, estuvo con él: es necesario que pose yo en tu casa, le dijo el Señor, porque vio su corazón que quería seguirle. Pero ahora fijaros lo que dijo Zaqueo: Señor, si he engañado a alguien, porque yo lo sé, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo. Y le dijo el Señor: hoy ha venido salvación a esta casa. El Señor no le dijo nada, hermanos, pero sabía de que Cristo es la verdad y tenía que practicar la verdad.
Igual que la samaritana. Dame de ese agua. Dame de ese agua para que yo tampoco venga otra vez y vuelva a tener sed y tenga que venir constantemente. Y le dijo el Señor, llama a tu marido. Confiesa, arrepiéntete, renuncia a la impiedad. Y dijo, Señor, no tengo marido. Y le dijo el Señor, verdad has dicho. Y cuando ella confesó sus pecados, entonces dejó su cántaro, no lo llenó de agua, no se lo llevó, a pesar de que vino con sed. Pero hablamos lo espiritual. Dentro de ella corrían ríos de agua de vida que saltan para vida eterna. Y empezó a divulgar que el Cristo ya había venido. Y cuando esta mujer se fue, estuvo diciendo que el Cristo ya ha venido, vinieron otro grupo, estuvo tan solamente este grupo un día o dos con él. Dice, ya no solo lo creemos por tu dicho, también lo decimos nosotros, que este Jesús. Como también os quiero recordar un pasaje que dice en San Marcos capítulo 10, versículo 46 en hacia adelante. Llegaron pues a Jericó, y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que venía, que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Creo que la palabra habla sola, hermanos. Fíjate que dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se detuvo el Señor y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, Jesús te llama. Y fijaros lo que hizo el ciego, arrojando su capa, renunciando una nueva vida, se acercó al Señor y dijo, Señor, dice, ¿qué quieres que te haga? Dijo Jesús. ¿Cuánto hoy en día Dios nos pregunta, ¿qué quieres? Y tenemos que decir, quiero la vida eterna, quiero estar contigo, te amo, Señor. Y ahora dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aquí está el problema de muchas personas, las cuales se vuelven insensatas y no son prudentes. La prudente mira lo que hace. Es sanada, es salva, sí. Ya sabe la verdad, sí. Y ahora dice que sí, que seguía este ciego a Jesús en el camino. La insensata, ¿sabes lo que hace? ¿Sabéis lo que hace la insensata? Como aquellos 10 leprosos, que no le dan gracias, no viven para el Señor, ni siguen a Jesús en el camino. Esto es lo que parte la diferencia, que una vez que estemos con el Señor, sigamos a Jesús en el camino. Aleluya, hermanos, qué bueno es reconocerlo y qué bueno es dejar ser guiados y que renunciemos a lo que Dios no le agrada para que podamos seguir sus pisadas y vivir una vida agradable, prudente, una lámpara bien encendida, llena de aceite. Hermanos. Por eso, hermanos, mirar que no seamos parte de esos 9 leprosos, que no seamos parte, y sintiéndolo mucho decirlo, el apóstol Judas, que lo cambió por nada, que tenía continuamente en su corazón el entregar a Jesús, cambiarle, a pesar de ser administrado no acabó bien. Por eso, hermanos,
Creemos en Jesús, sí, pero tenemos que terminar la carrera con gozo para que el Señor, cuando venga, nos halle velando y orando, dijo el Señor. Orar en todo tiempo. Coge tu cruz cada día y sígueme. Amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Tengo más palabra para daros, pero siento que hasta aquí. Hasta aquí, hermanos. Vuelvo como al principio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Esto dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 en hacia adelante. Que haya en vosotros, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Es bueno en lo externo, sí, y en lo interno también. Alábale dentro de tu vida y de tu corazón. Dando siempre gracias, dice el siguiente versículo. Practica la verdad, porque el que practica la verdad se hace manifiesto de que eres de Él y dirán, ciertamente es de Jesús. Y cómo no, ya nuestro Señor, siendo el fiel, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Me has sido fiel. Por eso dice, mirar que nadie arrebate tu corona. Hermanos, no podemos ignorar que todavía lo perfecto no lo hemos conseguido. Estamos, como dijo el apóstol Pablo, a ver si llegamos, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, el cual es el regalo de Dios, que es la vida eterna y estar siempre con el Señor. Que Dios os bendiga mucho, hermanos, y nos dé conocimiento al Señor para agradarle. Amén. Que Dios os bendiga.